Como ustedes saben, hemos estado estudiando la Confesión Bautista de Fe de 1679 y vamos a seguir con lo mismo esta noche. Y actualmente estamos en el segundo capítulo sobre la Santísima Trinidad, tal como está en el libro. Y para solo dar un resumen breve, la semana pasada habíamos cubierto la primera mitad del primer párrafo o de la sección 2.1 en el libro. Y esta tarde vamos a completar nuestro estudio del primer párrafo. Pero antes de empezar, ¿por qué no tomamos un momento breve para orar y preparar nuestro corazón? Padre Celestial, te agradecemos por esta noche que tenemos juntos este privilegio de reunirnos con toda libertad para adorarte. En este caso estamos adorándote, Señor, en aprendiendo más de ti, creciendo nuestro conocimiento de ti, Señor. Y pedimos, Padre, que podamos caminar más cercanamente, más fielmente a tu palabra y que podamos disfrutar de tu comunión, de la comunión que nos trae, Señor, a nosotros, comunión contigo y comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Tenemos que preparar nuestros corazones y nuestras mentes para poder entender lo que vamos a estar estudiando esta noche. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, para aquellos de ustedes, no creo que nadie está nuevo esta noche, pero por los que están viendo en línea, es importante siempre tener un resumen cada vez que nos reunimos. La Confesión Bautista de Fe de 1689, de lo cual estamos estudiando. Si se recuerden, es un documento histórico bien importante. Es un documento histórico que articula la posición doctrinal de nuestra iglesia y de todas las iglesias bautistas reformadas en el mundo que dicen que afirman este documento, esta confesión o profesión de fe. Y es una confesión que fue muy apreciada por los líderes protestantes en su historia, incluyendo Charles Spurgeon, para los que lo conocen, a quien llaman el príncipe de los predicadores, y también reconocido como uno de los últimos puritanos. Y hoy en día muchas iglesias están regresando a la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y un ministerio en particular que se ha dedicado a ayudar a restaurar esta confesión al estudio y a la vida de la iglesia recientemente es un ministerio que se llama Founders Ministries, lo cual lo puedes encontrar en su sitio web, en YouTube, en Spotify, y tienen muchos buenos recursos en inglés. Pero para los que quieren, para el mundo de habla hispana, para los que quieren algo en español, tenemos también el ministerio que se llama Legado Bautista Confesional. De nuevo, es Legado Bautista Confesional. Tienen varios videos también, canal de YouTube, audios, artículos. Y de hecho, ellos fueron los que produjeron esta confesión actualizada por hoy en día. Y ellos tienen su sede tanto en Ecuador como en Colombia. Y si quieren más información, si quieren profundizar en el estudio de la confesión, de lo que estamos viendo, podemos ir a ver más acerca de la palabra de Dios y cómo está expresada en tal confesión y cómo debe reflejarse en nuestra vida eclesiástica, es decir, en nuestra vida como iglesia. Yo personalmente recomiendo estos ministerios. Y la verdad han sido de mucha bendición también para mí, no solamente en preparación, sino también para edificación diaria. También habrán notado, si acaso han visto nuestro canal de YouTube, que las enseñanzas grabadas de este estudio de la confesión no provienen directamente de nuestro canal como iglesia de Sevilla Chapel. Está ahí, pero no proviene directamente de ese canal, sino viene de otro ministerio que se llama el Cántaro Institute. Y todavía están ahí en nuestro canal de Sevilla Chapel, entonces si lo buscas en tu teléfono, lo buscas en tu computador, los videos están ahí, pero esos videos pertenecen al instituto. Y por si aún no lo sabían, cuando plantamos a Sevilla Chapel, algunos colegas míos y yo fundamos el Cántaro Institute como un ministerio que serviría para beneficiar a la iglesia en general. Cántaro Institute esencialmente busca avanzar la cosmovisión cristiana para la reforma y para la renovación de la iglesia y la cultura. Y la razón por la que te menciono este hecho es porque también hay varios recursos en español
tanto en inglés también en nuestro sitio web, que también podrían servir para edificar sus estudios. Entonces simplemente tienen que poner cantoroinstitute.org/es y ahí pues a tener acceso a todos los recursos en español, no solamente lo que se proviene o lo que viene producido aquí de Sevilla Chapel, sino también unos otros ministerios que se alinean con el instituto. Bueno, volviendo a nuestro estudio de la confesión, si deseas ver nuestras enseñanzas pasadas sobre la confesión, simplemente puedes ir a nuestro canal de YouTube y pronto también vas a encontrarlas en Spotify. Dentro de un mes creo que ya vamos a tener todo ya en Spotify para que lo puedan escuchar en sus teléfonos cuando están manejando o haciendo cualquier otra cosa. Esencialmente estamos trabajando para que nuestras enseñanzas estén disponibles, no solamente para nuestra iglesia, sino más bien para la comunidad eclesiástica en general, las iglesias fuera, no solamente de aquí de Ontario, sino también fuera de este país, en el mundo latinoamericano. Bueno, como dije antes, vamos a estar viendo el primer párrafo del capítulo 2. Y aquí está el texto de nuevo. Va a estar aquí en la pantalla, pero por si acaso lo quieren ver en sus libros. Sección 2.1 se encuentra en la página 15. Solo hemos cubierto o hemos tocado sobre la primera mitad. Ahora vamos a leer lo siguiente para refrescar nuestras memorias y también a mostrar dónde nos toca retomar nuestro estudio. Así dice el texto. El Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino solo por Él mismo. Es Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes ni pasiones. Es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, que es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absolutísimo, que obra todas las cosas conforme al consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria, es amantísimo, clementísimo, misericordísimo, longanísimo, abundantísimo en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, remunerador de los que lo buscan con diligencia, pero también justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Para alguien que la segunda lengua es español, me dificulta un poco leerlo en voz alta, pero bueno, logré y sobreviví. Bueno, la última frase que examinamos fue libérrimo la semana pasada. Y a partir de ahí veremos el resto del párrafo. Y la frase que sigue, de hecho, es absolutísimo. Y esto solamente habla de que Dios es absoluto. Acuérdense que estamos viendo los atributos de Dios. Y acuérdense también que no tenemos tiempo para entrar en tanto detalle en cada frase o cada atributo que se presenta aquí, porque si no nos demoraríamos mucho más tiempo. Estamos simplemente tocando de forma resumida, de forma corta. Entonces aquí dice que Dios es absoluto, y eso significa que no hay nada más alto que Él, no hay nada superior a Él, no hay nada que pueda rivalizar con Él, o cualquier cosa que pueda existir fuera de su voluntad y fuera de su propósito. Dios es absoluto en todos los sentidos. Y esta noción de que Dios es absoluto lleva a la siguiente expresión que dice que obra todas las cosas conforme al consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Y quiero tomarme el tiempo para explicar brevemente lo que es o lo que se llama la filosofía cristiana de la historia. Contrariamente a lo que creen los historiadores seculares, ya sean los maestros en las escuelas públicas o los historiadores con los eruditos en los museos o en las universidades, etc., y muy especialmente a lo que los científicos seculares creen con respecto al pasado inobservable, particularmente hablando de la historia natural. La historia no es aleatoria. La historia no es algo sin sentido.
Tampoco la historia carece de forma o función. Lo que muchos creen es que la historia en general, en términos de los eventos pasados en todo el mundo, no es más que una compilación de hechos neutrales. Esto se aplica a la historia antigua de Egipto, puede aplicarse incluso a India, a Asia, Vietnam, no importa. Esencialmente la historia para el mundo secular es una compilación de hechos neutrales. Y para decirlo de una manera más simple, la comprensión secular de la historia, y cuando uso el término secular quiero decir esa perspectiva que se dice que no tiene nada de religión, nada de un trasfondo de naturaleza de religión. Esa comprensión secular de la historia o la filosofía secular de la historia es que no hay un patrón discernible a ella. No hay un patrón, no hay nada que se puede ver, que se puede discernir. No hay una historia general. Sabes, como un libro que se puede leer, un cuento de hadas, que sabes que tiene un principio y fin, un propósito, un mensaje. No lo hay. No hay ningún significado. Y la única forma que puede tener significado es si le atribuimos significado. De lo contrario, es soso, aleatorio e insignificante. Esa es la perspectiva del mundo acerca de la historia en general, de la disciplina, de la ciencia de la historia. Cuando los secularistas hablan de la historia de la supervivencia de la raza humana, por ejemplo, simplemente están aplicando sus creencias a eventos pasados, incluidos eventos que se imaginan totalmente sin ninguna base probatoria sólida. Por lo tanto, no hay propósito o significado para la historia. Y al implicar nuestro propio significado a la historia, ejercemos el don que el hombre natural o el hombre caído siempre ha deseado, que es ser nuestros propios dioses. Ser el creador del significado, ser el creador de lo que significan los eventos históricos. Pero esa perspectiva, esa visión, esa manera de ver las cosas de la historia no es bíblica. En primer lugar, la historia no es religiosamente neutral, ni está vacía de significado y propósito. Y en segundo lugar, no tenemos tal poder para aplicar significado a lo que ya tiene significado. Proverbios, capítulo 16, versículo 4, dice lo siguiente: todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, hasta el impío para el día del mal. No hay nada en nuestro mundo que ocurra fuera de la voluntad de Dios. Ahora, eso no significa que Dios es la causa de todo lo que sucede en el mundo. Dios no es el que lanzó las bombas, por ejemplo, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Dios no es el que mató a millones en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Dios no es el que mató a los judíos en los campos de concentración nazis. No creemos que Dios es el agente detrás de cada acto y motivo, porque de lo contrario seríamos como los panteístas que creen que Dios y la creación son uno y lo mismo. No, nosotros como cristianos, nosotros como seguidores de Cristo, nosotros como estudiantes de la palabra de Dios, creemos en una clara distinción entre el creador y la creación. Sin embargo, Dios no está ausente de la historia, incluso en sus momentos más oscuros. Dios puede no ser la causa detrás de todo lo que sucede en la tierra, pero de todos modos Él gobierna la creación. Él gobierna la creación. Todo lo que sucede, todo lo que se ocurre en el tiempo y el espacio creado, sucede porque Dios lo quiere. Si el mal se manifiesta, es porque Dios lo permite. Pero entienden que Él no es la causa o el autor de tal maldad. ¿Por qué Dios permite tales cosas? En algunos casos podemos discernir el significado y el propósito. Pero también hay muchos casos en los que no sabemos el porqué. No tenemos la respuesta. Somos como Job, que preguntamos, pero no encontramos la respuesta que necesitamos.
Por lo que sí sabemos, y eso es también lo que aprendió Job y era suficiente para él, es que Dios, en su bondad y en su soberanía, permite que las cosas sucedan por una razón justificable que tal vez no sepamos y que tal vez ni siquiera pudiéramos entender. ¿Por qué? Bueno, ¿qué fue lo que escribió el profeta Isaías en capítulo 55, versículos 8 a 9? Y esto es Dios. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Yo menciono todo esto para decir que la historia realmente tiene un propósito. De hecho, tiene un significado. Desde el momento en que Dios creó todo, la creación estaba destinada a ser, ¿entienden esto? El teatro de la gloria de Dios. El teatro de la gloria de Dios. Hay una gran narrativa que se desarrolla y la Biblia nos revela la estructura de la historia. Nos revela esa historia dentro de la creación. Primero se nos presenta la creación en Génesis. Pero el mundo anterior a la caída es de corta duración porque lo que sigue poco después es ¿qué? La caída del hombre. Pero después de la caída se nos presenta que Dios marca el comienzo de la redención a través del Hijo Jesucristo. La estructura de la historia es entonces muy parecida a esta: creación, caída, redención. Creación, caída, redención. Ahora todavía vemos la caída, por supuesto. Puedes verlo en las noticias, escuchando el radio, leyendo el periódico. Pero también vemos la redención a través del Evangelio. Y estamos viviendo en ese periodo de transición entre la caída y la redención. Una vez que todas las cosas son redimidas, ahí entonces entramos en la eternidad. ¿Y quién es el que será glorificado? ¿Es el diablo y su hueste de ángeles caídos quienes desean robar la gloria para sí mismos? ¿Es el hombre quien desea ser su propio Dios? No, es el Dios del cielo y de la tierra, el Dios de la Biblia. Como el apóstol Pablo le escribió a la iglesia romana en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. La gran historia de la historia es la hermosa creación que Dios introdujo a la existencia. El desorden que el hombre provocó por su propio pecado y la mano restauradora de Dios que restaurará todas las cosas lo que era antes e incluso mejor. Eso es creación, caída, redención. La caída del hombre y sus efectos en el mundo solo sirven para amplificar la gloria de Dios. Fue el reformador Juan Calvino quien escribió: el mundo fue sin duda hecho para que pudiera ser un teatro de la gloria divina. Calvino, del siglo XVI, vio este mundo como el teatro de Dios, donde su gloria siempre está en exhibición. Así como un día transmite el mensaje al otro día, Salmo 19, versículo 2, el universo y la historia tampoco están en silencio, hablan de la gloria de Dios. También nosotros debemos ver la creación como lo que es una arena donde la gloria de Dios triunfa en medio de la batalla entre el bien y el mal. Y esa gloria nunca se desvanecerá, nunca pasará, porque la voluntad de Dios nunca cambiará, perdurará porque Dios mismo es eterno. Ahora, si quieres aprender más sobre esto,
Hay un excelente libro que puedo recomendar, se titula With Calvin in the Theater of God, The Glory of Christ in Everyday Life, o Con Calvino en el Teatro de Dios, La Gloria de Cristo en la Vida Diaria. Desafortunadamente, de lo que yo sé, el libro no ha sido traducido en español, al menos no todavía, pero está disponible de forma gratuita digital en inglés. Solo tienes que escribir Con Calvino en el Teatro de Dios o With Calvin in the Theater of God en Google, ahí lo vas a encontrar. Bueno, regresando a la confesión, ¿qué más dice la confesión? Que Dios es amantísimo, clementísimo, misericordiosísimo, longanísimo, abundantísimo en bondad y verdad, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Podríamos sentirnos tentados a pensar en Dios tal vez como un tirano cuando aprendemos de la filosofía cristiana de la historia, cuando aprendemos de la soberanía de Dios sobre toda la tierra. Porque Él permite algunas cosas y otras no. Pero necesitamos recordarnos que Dios no es como el hombre pecador. Dios no es hombre. No es como Stalin. No es como Hitler. No es como Castro o Chávez, etc. No es como ningún hombre, ni siquiera como el hombre más bueno que se podía encontrar en este mundo. No es. ¿Por qué? Porque Dios está libre de todo pecado. Está libre de toda corrupción. Él es justo en todos sus caminos. Dios es el estándar para toda justicia. Pero no solo es justo, sino que también es amoroso. ¿Quién puede compararse con el amor de Dios? Tenemos corazones duros. E incluso en los mejores días, nuestro amor palidece en comparación con el de Dios. Él es lleno de gracia, es misericordioso. ¿Y quién puede rivalizar con la gracia y la misericordia de Dios? ¿No es Dios aquel contra quien hemos pecado más? ¿No es Dios aquel que tiene el único derecho de juzgarnos y condenarnos? Y sin embargo, Él nos muestra el favor que no merecemos a través del perdón y la vida ofrecida en el Evangelio. Y Él nos muestra misericordia al tomar sobre sí mismo la pena del pecado para aquellos que se rinden a Él y confiesan a Jesús como Señor. E incluso después de habernos salvado, incluso de habernos justificado, incluso después de haber ido tan lejos, Dios todavía nos perdona cuando pecamos. Él todavía permanece con nosotros hasta el final. ¿Por qué? Porque Él es paciente. En inglés la palabra que se usa es long suffering. Uno sufra mucho, Él sufra mucho con nosotros por mucho tiempo. Es decir, es paciente. Hay alguien más bueno que Dios. ¿Qué dijo Jesús? Lucas capítulo 18, versículo 19. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Eso es lo que Jesús respondió al hombre rico que nos llamó bueno. Jesús no estaba negando que Él era bueno. Él es uno con el Padre y el Espíritu. Él es la definición de la bondad. Pero el hombre rico pensó que era él mismo una buena persona. No lo era. Ningún hombre puede ser bueno bajo aparte de la ley de Dios. Él pensó que estaba bien, que estaba justo delante de Dios. Hasta que Jesús mostró dónde estaba su pecado, la idolatría, su amor por el dinero. El pecado nos ha hecho totalmente depravados. Ha tocado cada área de nuestras vidas. Pero Dios es bueno y Dios es verdad. Y Él hace que su pueblo sea bueno por medio del perdón que Él ofrece y la justicia disponible en el Cristo. Con respecto a esto, la confesión cita a Éxodo capítulo 34, versículos 6 a 7, que dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad
la transgresión y el pecado. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Y eso nos lleva a la última expresión de este párrafo de la confesión, lo cual es que Dios es remunerador de los que le buscan con diligencia, pero también justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Había hablado sobre el mal cometido en nuestro mundo. E incluso mencioné nombres de algunos de los hombres más malvados de nuestra historia reciente. Y esa lista es corta considerando cuántos hombres y mujeres más malvados hay en nuestro mundo actual. Pero Dios puede permitir que ocurran ciertos eventos malvados. De todos modos, Él no excusa ni justifica al impío. Dios puede permitirlo, pero no lo justifica. Lo puede permitir, pero no lo va a excusar el que cometió el pecado. Desde la caída del hombre, la humanidad ha estado inmersa en el mal, y por esta razón el resto de Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es tan absolutamente justo que su justicia requiere que Él responda al mal. Y como testifica este versículo, la humanidad no solo es responsable por sus propios pecados individuales, sino que también somos responsables por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Es por eso que Pablo dice que por un hombre entró pecado a todos, a todo el mundo. Nosotros cargamos con ese peso del pecado de nuestros primeros padres. Y la única manera de quitarnos ese peso es entregándolo a Jesús. El juicio de Dios, como vemos en esta confesión, como vemos en las Escrituras, es el resultado de ¿qué? ¿De cuál atributo? La justicia de Dios. Y no debe considerarse menor e insignificante. Cuando Nehemías habló del juicio pasado que cayó sobre Israel, ¿se acuerdan? Fue como unos casi 2 años atrás que estábamos estudiando el libro de Nehemías. El pueblo de Dios estaba en exilio, estaban regresando a la tierra prometida, reconocieron el juicio de Dios que cayó sobre ellos y que Dios les mostró misericordia a traerlos de vuelta a su tierra. Él dijo lo siguiente en forma de una oración de arrepentimiento con el pueblo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Que tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Está el capítulo 9, versículos 32 a 33 en el libro de Nehemías. El arrepentimiento. Eso es lo que Nehemías expresó en su oración. Y eso es lo que el pueblo de Israel expresó en su tiempo como cuando él era gobernador. Y ese acto, esa actitud, ese estado de ser, de arrepentimiento, de estar arrepentido, es lo que el Espíritu de Dios produce en nuestros corazones. Es un acto de gracia, un acto de misericordia de parte de Dios, concedernos el arrepentimiento para que podamos ser salvos y restaurados en Él. Si nos arrepentimos,
si nos rendimos a Él, ambos siendo actos de fe, entonces seremos recompensados. ¿Y cuál es esa recompensa? ¿Escapar del infierno? Muchos creen eso. ¿Ser libre del pecado? Muchos creen eso también. ¿Recibir perdón antes de la sentencia final? ¿El juicio final? Muchos que creen eso también. ¿La vida eterna? ¿Cuál es la recompensa? Todas esas cosas que mencioné fluyen de la recompensa. No es la recompensa misma. Fluyen de la recompensa. Pero no es la recompensa en sí misma. La recompensa es Dios mismo. Como se expresa en la palabra, como fue revelado por el Espíritu y como se manifestó en la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo. Esa es la recompensa. Y ahí es donde vamos a dejar nuestro estudio por ahora para esta semana y lo vamos a continuar en la próxima. Pero cuando veamos lo que tenemos aquí en el segundo capítulo de la confesión, nos recordamos que empieza primero proveyéndonos una vista en general de quién es Dios y después de presentarnos esa vista o ese resumen de quién es Dios y de sus atributos, empieza a entrar más profundamente en lo que es la Trinidad. Y un ejemplo, lo que podemos ver, sección 2.2, lo que vamos a ver la próxima semana, dice: Dios, teniendo en sí mismo y de sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es el único todo suficiente. Entonces sigue con los atributos en sí mismo y para sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino manifestando solamente su propia gloria en ellas, por medio de ellas, hacia ellas y sobre ellas. Eso es solamente un poco de la sección 2.2. Y lo que vamos a ver en la semana que viene son diferentes pasajes bíblicos donde se muestra la gloria no solamente del Padre, sino también la gloria del Hijo y la gloria que se ha manifestado por el Espíritu Santo. Vamos a ver las diferentes personas de la Trinidad involucrados en la manifestación de los atributos de Dios. Entonces ya hemos tenido, podríamos decir, una introducción en general de quién es Dios, y más adelante vamos a entrar más en detalle y eventualmente cuando llegamos a la sección 2.3 vamos a hablar un poco más sobre la Trinidad, cómo fue articulado en el Concilio de Nicea, cuando fue por la primera vez presentado de una forma formal como una confesión de la fe de la Iglesia, que Dios es uno y tres personas. No es múltiple, no es plural, Dios es uno en tres personas. Y yo sé que es un poco confuso, pero lo vamos a estudiar y lo vamos a tratar de entender lo mejor que podemos y reconocer que siempre hay ese elemento de misterio cuando se habla de Dios. Oremos primero y podemos después abrir por un tiempo de preguntas. Padre Celestial, te agradecemos de nuevo, Señor, por el hecho que estamos juntos, Señor, y seguimos aprendiendo de tus atributos, Padre. Y es importante que entendamos esos atributos porque es importante que te conocemos, Señor. Tú no eres como los dioses, los paganos de los tiempos antiguos, dioses que estaban encargados de diferentes aspectos de la creación, el sol, la luna, el agua, el mar, etc. Señor, entendemos que tu palabra nos muestra que tú eres Dios sobre todo, tú eres absoluto. Y siendo un Dios absoluto, también eres misericordioso y lleno de gracia. Y esos atributos se entienden a la luz de tu justicia, Señor. Entendemos, Padre, que tú nos has amado, Señor, y nos has salvado de una forma legalmente justificable, en el hecho que alguien tenía que pagar el precio del pecado, de nuestro pecado. Y tú hiciste justicia al mandar a tu Hijo, Señor, morir en la cruz en nuestro lugar. Reconocemos, Señor, el gran costo de nuestra salvación. Y también podemos ver cómo te revelas a través de esa gran manifestación, de nuestra salvación, de nuestra redención. Y, Señor, solo decimos, Señor, ¿quiénes somos nosotros para que tú puedas tenernos en mente?
que puedes pensar en nosotros y cuidar de nosotros. Cuando consideramos qué tan pequeños somos en comparación a este universo tan grande con tantas galaxias y estrellas y constelaciones, Señor, en verdad, tú nos has mostrado gracias. Gracias que palabras no pueden capturar ni expresar. Señor, queremos entender más, queremos aprender más, no para confundirnos, Señor, pero para crecer en nuestro conocimiento de ti. Para poder, Señor, estar firmes en nuestra confesión y por poder también dar testimonio a otros de lo que nosotros creemos. Gracias, Señor, porque tú nos has amado y nos sigues instruyendo. Y sabemos que esta confesión que estamos estudiando, Señor, no es inspirada, está sujeto a tu palabra. Pero estamos agradecidos que tenemos una herramienta que nos ayuda a estudiar las doctrinas basándose solamente en tu palabra. Que tú seas glorificado, Señor, en nuestras vidas y que tú nos sigues, Señor, dándonos iluminación para entender tu palabra en el recinto estudiante. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.